Bien, esperando que se encuentren bien, estamos retomando esta tradición que hemos lanzado y la hemos titulado Desde el escritorio de la biblioteca. Básicamente la intención es pues, un poco platicarles sobre lecturas que hemos hecho y cómo intercalar esas lecturas con eventos actuales y cómo estas lecturas nos pueden ayudar a interpretar la realidad que hemos tenido desde el punto de vista histórico y hacer algún tipo de perspectiva con respecto a la misma. Hoy es 26 de julio del 2020, estamos justamente a 100 días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, donde se va a reafirmar el mandato de todo el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y una gran parte de los senadores de la misma. A mí me gustaría un poco reflexionar sobre tres libros que tuve la oportunidad de leer durante la pandemia y este verano, que por alguna razón u otra me llevan a pensar que nos pueden ayudar a entender lo que estamos viviendo y a lo que nos vamos a aproximar en los próximos 100 días y luego de estas elecciones en los Estados Unidos. El primer libro que me gustaría citar es el de Friedrich Hayek, que es una relectura que hice él mismo sobre The Road to Serfdom, o lo que se llama Camino a la Servidumbre. Este libro él lo escribe en el 1944, su primera impresión, y el libro creo que es una de las primeras veces donde intenta integrar lo que muchas veces los académicos hemos llamado como este círculo, donde tanto lo que llamamos un pensamiento radical de derecha y de izquierda conjugan en términos de eliminar la libertad del ser humano. Hayek estaba muy preocupado de que se estaba venciendo al fascismo y al nazismo en Europa, pero veía tendencias de la izquierda autollamada democrática, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, que pudieran debilitar esta idea de la libertad, que él tanto como pensador arguía que era la razón principal o el motor principal en términos no solamente de lo económico, sino de desarrollar un sistema social en el cual las personas pudieran crear, generar libre empresa, libre mercado, y que en bien las tipos de una sociedad que se basa en la libertad es una sociedad que da grandes oportunidades como tal. Yo creo que para pensar ese libro, que básicamente casi van a ser 100 años, 80 años, que se publica, nos debería un poco reflexionar el momento dado en que estamos viviendo. Los Estados Unidos es un país que con el presidente que tiene actualmente ha sido cuestionado las libertades, se está hablando de tendencias serias, autoritarias y autocráticas en el mismo. Creo que va a ser importante ese debate que se van a dar entre las dos opciones que hay entre Joe Biden y Donald Trump sobre esta concepción de la libertad como tal. Yo, contrario a lo que pueden pensar muchas personas, no creo que definitivamente en ciertos aspectos sí queda claro que la propuesta de Joe Biden demostraría sin duda alguna que todo lo que es un sistema democrático, lo que se llama el Estado de Derecho, rule of law, el respeto a la Constitución, se regresaría en los Estados Unidos. Lo que no estoy muy claro es si ciertas libertades desde el punto de vista económicas, el mercado libre, el libre comercio, se mantendrían o se regresarían, o por ende, como políticas que él ha hablado en términos de sus propuestas y planes económicos, él ha planteado de regresar las industrias de Estados Unidos que están exterior a los Estados Unidos, y mucho es una continuidad o lo que llamaríamos una política soft de America First de Donald Trump. Así que creo que la victoria de Biden en ese sentido no es un clear cut de cerrar y regresar a lo que había previo a Donald Trump como tal. Yo creo que hay dos libros que yo quisiera también plantearles porque para mí son importantes, por alguna razón llegan a mis manos desde la biblioteca mía personal y me hacen hacer una relectura en términos de lo que estamos viviendo en la actualidad. El primero tiene que ver American at the Crossroads, Democracy, Power and the Neoconservative Legacy, que es del 2006, y el otro es Identity, The Demand and the Politics of Resentment, que es del 2018. Ambos libros publicados por Francis Fukuyama, un pensador que he tenido el placer de verlo, platicar y discutir ciertos planteamientos en el punto de vista, y creo que es importante ver cómo un autor, visto desde 12 años de la publicación de un libro con respecto al otro,
nos deja marcado en términos de esta situación que vivimos en este momento. Sin duda alguna, yo creo que la coalición que se está forjando y que le pudiera dar la victoria a Biden, mucho de este grupo neoconservador que gravitó durante las administraciones de Ronald Reagan, la administración del padre de, que sería George H.W., y su hijo George W., principalmente George W., estos grupos, por tener un sector que ellos realmente les preocupa enormemente por todo lo que es el debilitamiento del sistema de derechos, rule of law, el autoritarismo y la corrupción que representa Donald Trump, se están coaligando a través de Biden como tal. Mi preocupación está en que yo no veo que una administración Biden pueda mantener esa coalición que se está generando. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si este movimiento neoconservador, que se podría definir como pensadores, ideólogos, intelectuales, que en un momento dado vinimos de la izquierda y que obviamente nos hemos ido moviendo hacia un pensamiento más de libre mercado, de libertad, de democracia, nos mantendríamos apoyando una administración Biden que estaría hablando de nuevo de proteccionismo y de ciertas políticas de internacionalismo y multilateralismo y no poner los intereses de la democracia y la libertad al frente en términos de las políticas públicas o lo que se llama la política foreign policy, la política exterior de los Estados Unidos y quizás de las naciones libres con respecto a tendencias autócratas que estamos viviendo y que si no las confrontamos, Trump lo que puede ser realmente es un blip y después de 4 años de Biden puede hacer un regreso aún peor de lo que estamos teniendo, ¿no? Creo que el segundo libro que es interesante porque aquí me demuestra un problema de esta coalición que se está generando alrededor de Biden. Quisiéramos pensar, y yo quiero entender, que estas políticas extremas de Trump de encarcelar niños, de separar familias, se van a acabar con Biden. Yo definitivamente no tengo la menor duda que es una persona que es mucho más compasiva que Trump, que tiene más empatía y que yo creo que el sector neoconservador le metería una presión muy grande para que lo que se llama el conservative compassion plantearía sobre, oye, ¿qué vamos a hacer con estos grupos como tal? Lo que sí a mí me preocupa es que no nos olvidemos que Biden fue el vicepresidente de Obama y Obama sin duda alguna fue deporting in chief. Estas deportaciones en masa que se están dando de los latinos en los Estados Unidos ni empezaron con Trump ni empezaron con Obama. Hay una política muy dura en contra de los dos sectores. ¿Por qué? Pues realmente algo que le ha sido muy difícil a la izquierda y a los sectores mal llamados liberales en los Estados Unidos de poder comprender por qué esto sucede como tal. Entonces nos deja esta reflexión de estos 3 libros, yo creo que en la siguiente perspectiva. Si en esta idea de identity, los grupos que representan toda esta división étnica y cultural en los Estados Unidos, en vez de hablar sobre un proyecto en conjunto, que lo podríamos llamar un proyecto de civilidad hacia la libertad, hacia el libre mercado, cada uno de ellos está buscando sus propios intereses y como tal mete una gran presión para lograr como mismo, que algo que no es nuevo, pero sí obviamente empieza a haber una situación que gracias a las redes sociales y gracias a la polarización que se viene dando desde la administración Obama y explota con Trump, significaría que quizás este proyecto de lo que sería el proyecto democrático de los Estados Unidos, que es un proyecto que siempre ha venido a mejorarse, a intentar y ha tenido avances y retrocesos, ¿cómo se vería propuesto desde una administración Biden? Yo tengo mis serios problemas que eso se vaya a plantear y principalmente con el movimiento de Black Lives Matter, cosa que yo coincido con ellos, de los problemas de las injusticias sociales, de los problemas estructurales de racismo que hay en los Estados Unidos. Pero mi preocupación está en que si no hay una política en conjunto sobre qué es lo que vamos a lograr como país en los Estados Unidos, sobre qué derechos, libertades y oportunidades se van a dar para que sean los individuos y no el gobierno ni los grupos los que impulsen esta posibilidad de crecimiento y prosperidad, entonces quizás regresaríamos un poco al planteamiento de Hayek, donde estaríamos pensando de entregar al gobierno de nuevo un estado benefactor excesivo ante las crisis que estamos hablando de la pandemia como tal.
En ese sentido, yo creo que Estados Unidos está confluyendo lo que se llaman tres batallas a la misma vez. Y que yo creo que en ese sentido estos tres libros conjugan en términos de lo que yo quisiera dejar como un planteamiento en el día de hoy. Uno es la batalla que se está dando en términos de injusticia social, de discriminación, imaginación, que los grupos históricos en los Estados Unidos, que se sabe que existe y que se ha mantenido como tal y que lo hemos vivido, y por cual la gente que está marchando no solamente son afroamericanos, no son hispanos, son blancos también, que quieren una sociedad mucho más justa, nos plantearíamos sobre qué y para qué. El temor que yo tengo, como diría Heike, es que ciertos sectores radicales del proyecto progresista de la izquierda, que pueden ser tan negativos como los sectores radicales de derecha del proyecto de Trump, tomarán el control sobre esto. El segundo debate que tenemos es el de la pandemia. Yo creo que aquí sí vamos a ver una administración Biden que va a utilizar de nuevo el raciocinio de la ciencia, de la apuesta al conocimiento y de la autoridad intelectual, que es tan importante que nos necesite, y eventualmente cómo evitar que cuando venga esta vacuna todos los sectores sociales tengan la misma oportunidad de recibirla, para poder ya empezar a pensar en una idea de un periodo post-pandémico, que les quiero decir claramente que creo que nos hemos avanzado, creo que nos hemos adelantado muchísimo en pensar de cuál sería nuestra realidad post-pandémica, pero creo que no, la realidad post-pandémica no la vamos a estar viendo realmente hasta los próximos 6, 8, quizás 10 meses. Entonces, el tercer conflicto que yo veo, que es uno más problemático, que es el económico. ¿Cuál es el sistema económico o cuáles son las formas en que la economía se va a ir constituyendo durante la pandemia y post la pandemia? Y que yo propongo desde el punto de vista que en eso coincide tanto Heike como coincide tanto Francis Fukuyama, en que la libertad y la democracia tienen que ser el basamento como tal. Deja claro, yo me quedo con la sensación y con la idea de que más que la importancia de una derrota de Donald Trump, que yo espero que sea contundente, va a ser cuál es el arreglo que vamos a ir pensando después del 2020. Todas estas fuerzas, pensadores, intelectuales, académicos, que no nos sentimos llamados ni por el proyecto de Biden, ni esa izquierda, o lo que llamaríamos ese grupo social demócrata o de pensamiento demócrata en los Estados Unidos, ni que tampoco nos llamamos al grupo de cerrazón, de pensamiento ultra derechista, racista de Trump. ¿Dónde queda ese centro derecha en los Estados Unidos, como a nivel internacional, que pensamos en la libertad, pensamos en la democracia, pensamos en que hay momentos dados donde es importante luchar por ella y abrir las oportunidades como tal? Yo creo que esa es la reflexión que se queda de estos tres libros, y que a mí me gustaría que invitarlos a leerlos. Obviamente realmente son tres lecturas fascinantes, y que cualquier comentario, pues estamos a la mejor disposición de recibirla por este medio. Cuídense mucho y hasta la próxima.